cambios dependen entonces no de nuestras vidas, y te iba a decir Florencia, empezá a grabar, y justamente no dependen solamente de nosotros, sino dependen de Dios. Él es el que cambia en nuestro corazón las cosas, ¿sí? O sea que después de cierto tiempo descubrimos que no logramos corregir lo que quisiéramos corregir y que en realidad hay en nuestro corazón un problema más serio. Y a veces también buscamos agradar a Dios, que parece que al principio funciona, pero luego después descubrimos que hay algo en nosotros que también no desea por ahí agradarle tanto. ¿No te pasa? A mí a veces me pasa, que vengo pum para arriba y yo quiero agradarle todo el tiempo al Señor y hay momentos que, ¿qué me pasa? Que no quiero agradar a Dios, que quiero hacer la que quiero, la que yo quiero, ¿no? Y me pregunto, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ay, tengo que empezar a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando en mi corazón, no? Y si hay momentos que pasan estas cosas, ¿eh? Que no somos extraterrestres cristianos, sino que realmente a veces buscamos agradar a Dios, pero luego descubrimos que hay algo en nosotros que no desea agradarle. Intentamos ser humildes, como Dios nos dice en su palabra, pero nuestro propio yo, nuestro propio ego, se rehúsa a ser humilde, no quiere ser humilde. Intentamos mostrar afecto con otros, pero a veces no sentimos tanta ternura. ¿M? Sonreímos y parecemos amables, pero en el interior sentimos una completa falta de amabilidad a veces. Cuanto más intentamos corregir el problema exterior, ¿recuerdan? Más percibimos que es un problema en el interior. ¿Recuerdan cuando yo le decía a mi papá eso? No me voy a cansar de repetírselos. Cuando yo le decía, yo quiero no portarme, o sea, dejar de portarme mal, yo quiero no tener envidia, yo quiero no ser, o sea, no estar, no sé, enemistada con, pero no puedo, ¿no? Trato con mis propias fuerzas, pero a veces me sale ese mal genio, ¿no? Y me sale, entonces mi papá decía, no es el ponerte a pensar en que, o sea, en un conjunto de leyes o de reglas que vos misma te tenés que poner, sino que tenés que ir al Señor para que el Señor te ayude a andar en el Espíritu, y el Espíritu Santo es el que hace los cambios en tu corazón, ¿no es cierto? Ahora dice, le voy a explicar el punto de partida de la historia de cada uno de nosotros. Dice el subtítulo, nacemos pecadores. Yo dije, chanfle, se pone más oscura la situación. Nacemos pecadores y lo decimos rápidamente. ¿Vieron cuando dice ese pasaje que por un hombre, dice la Biblia, entró el pecado al mundo, pero por otro hombre entró la salvación? Y a veces lo decimos y no estamos en cuenta bien claramente de qué nos quiere decir eso de que por un hombre entró el pecado al mundo. Ah, sí, ya está, listo. Que por Adán y Eva, cuando Dios los creó, como Adán y Eva no entendieron, o sea, sí entendieron, pero hicieron lo que quisieron, listo, entró el pecado al mundo. Sí, pero va más allá esa frase, es más profunda, porque esa declaración nos afecta a nosotros también. Dice, somos miembros de una raza que se desvió enteramente de lo que Dios planeó. O sea que Dios, ¿qué plan tenía? Creó al hombre, a la mujer, Adán y Eva, ¿y qué hizo? Creó todo el mundo, ¿no? Creó, o sea, ya estaba la tierra, obviamente, pero Dios lo creó, ¿no? ¿Y qué dice en el primer libro de la Biblia, en Génesis? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Después dice que había desorden en la tierra, dice en Génesis, y que Dios tuvo que poner orden, ¿no? Separó los abismos de las aguas de los no sé qué, de los cielos, ¿no? O sea, como que estaba todo mezclado. Entonces Dios tuvo que separar y ordenar, ¿no? Decir, acá está arriba los cielos, acá que estén las estrellas, la luna, la tierra, el agua, en ciertas partes sí, en ciertas partes tierra, ¿no? Tuvo que ir ordenando todo y fue creando el mundo, ¿no? Si agarramos Génesis 1, primer libro de la Biblia, Génesis 1, ahí nos va hablando de todo y detallando cómo Dios va creando el mundo, ¿no? Y cómo va creando también al hombre. Entonces el plan de Dios, una vez que hizo todo, creó al hombre y a la mujer por último, fue su última creación, ¿no? Dice Dios que creó al hombre y después dijo que no es bueno que el hombre esté solo, dice, entonces voy a crear a la mujer. Y ahí el hombre se le terminó la vida. Vino flor de problema. Pero bueno,
sigamos. Entonces, vemos que justamente el plan de Dios, ¿cuál era? Crear hombre y mujer, ¿no? Y que nosotros, y que tanto Adán y Eva, porque después le puso nombres, que ellos pudieran eh, gobernar, sojuzgar, quiere decir, ¿no? O sea, tomar el control de todo lo que era lo que él había creado, ¿no es cierto? O sea, que el plan maravilloso de Dios era que Adán y Eva puedan estar viviendo en ese huerto, en el famoso huerto del Edén, ¿no? Que le decimos, ¿no? Y que puedan sojuzgar, quiere decir tomar dominio, ¿no? De todas las plantas, de los animales, que ellos tenían que cuidar. Sí, incluso creo que dice que le dijo al hombre que le ponga nombres a los animales, ¿no? Entonces, fíjate que el, sí, me dice Alejandro, muy bien. Entonces, fíjate que Dios hizo todas estas cosas, o sea, y tuvo un plan maravilloso con el hombre. Ahora yo digo, si Adán y Eva no hubieran pecado, yo creo que hoy día estaríamos todos allí en ese lugar, sin trabajar y disfrutar. Aunque hubiéramos disfrutado, pero no hubiéramos tenido, trabajado, pero no hubiéramos tenido todos los problemas que tenemos hoy en día para sostenernos, para sobrevivir, ¿no es cierto? Fíjate, dice, somos miembros de una raza que se desvió enteramente de ese plan que Dios había pensado para Adán y Eva. ¿M? Dice, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, hubo una transformación en el interior de Adán. En virtud de esto, dice, él se volvió pecador, porque como Dios le dijo, pueden comer de todo lo que hay, pero de esos dos árboles, del bien y del mal y de la vida, no pueden tocarlos. Y ellos fueron y tocaron justamente el árbol del bien y el mal. Menos mal que ese solo, porque si hubieran comido del otro, hubieran vivido eternamente y nunca hubieran muerto. Por eso después Dios cerró ese huerto y dijo, no sea cosa que se encuentren de nuevo, alguien coma de ese árbol y estamos en el horno todos de verdad. Entonces dijo, listo, se cierra. Puso dos ángeles, ¿no? Allí para que no puedan entrar con espadas desenvainadas y que el que supuestamente podría haber llegado a encontrar esa parte de la tierra, porque hasta hoy en día está, no lo puede contar porque el ángel que está allí, los ángeles que están allí, le van a quitar la vida, le pudieran quitar la vida. O sea que si alguien lo encontró, no vamos a entrar nunca, ¿no? Porque así dice la palabra. Pero fíjate, ese plan maravilloso que tiene, nosotros lo corrimos totalmente. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eh, eh, pecaron, ¿no? O sea, desobedecieron a lo que el Señor les había dicho, ¿no? Así que Adán, dice, se volvió pecador, completamente incapaz de agradar a Dios. Porque una vez que desobedecemos, no podemos agradar a Dios de esta manera, por ser desobedientes. Nuestra vida viene de Adán, porque si nosotros decimos que descendemos de Adán, si ellos fueron nuestros padres primero, los primeros que fueron creados, dependemos de él. Ahora fíjate, ¿dónde estarías ahora si tu bisabuelo hubiera muerto a los 3 años de edad? ¿Dónde estaríamos? En ningún lado. Porque si mi bisabuelo, claro, tuvo a mi abuelo tuvo a mi papá y mi papá me tuvo a mí, si se murió mi abuelo, listo, nunca hubiéramos tenido familia, ¿no? No hubiéramos tenido, él no hubiera tenido descendencia. Entonces, si tu bisabuelo hubiera muerto a los 3 años de edad, ¿dónde estarías? Hubieras muerto en él, hubieras muerto en tu abuelo, ¿no? Tu experiencia está unida a la de él, a la de tu abuelo. De la misma forma estamos unidos a Adán. Por eso te digo que este estudio me hace pensar y te va a hacer pensar, ¿eh? Porque nunca hemos pensado este tipo de cosas. Así que hoy es el día para pensar todo esto. Fíjate, de la misma forma estamos unidos a Adán, dice. Potencialmente todos estamos en el Edén cuando Adán pecó. ¡Wow! ¿Eh? Todos potencialmente estaríamos o estamos situados espiritualmente en el Edén cuando Adán pecó. Todos estamos envueltos en el pecado de Adán y habiendo nacido como hijos de Adán, recibimos de él su misma naturaleza pecadora. Entonces vemos que nuestro problema es hereditario, ¿no es cierto? Es una cuestión de naturaleza y no de comportamiento. O sea que el hombre es pecador no porque se porta mal solamente, sino porque tiene herencia a través del padre, ¿no?
de las distintas generaciones, pero llegamos, si vamos viendo el árbol genealógico, vamos a llegar a Adán y Eva, porque salimos de ahí todos, ¿sí? Entonces tiene que ver con parentesco. No tenemos cómo librarnos de la herencia que recibimos, ¿eh? Es ponerle igual la herencia genética, la carga genética que tenemos. No tenemos cómo librarnos. ¿Por qué? Porque lo heredamos, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo, no podemos librarnos de la herencia que nos dejó Adán, esa herencia de pecado. Pero qué bueno que Dios ya tenía todo preparado, ya sabía que íbamos a meter la pata, que Adán iba a meter la pata, pero como dijimos que estamos todos parados o centrados en la vida de Adán, entonces decimos, porque todos dependemos de ahí, entonces ya sabía que íbamos a desobedecer. Pero él propuso, él tuvo en su corazón el camino a la libertad. Ese es otro título, Camino a la libertad. Este es nuestro problema. Nacemos pecadores. ¿Cómo podemos cortar, extirpar sería, ¿no? Como si estuviéramos operando, extirpar nuestra herencia pecaminosa? La respuesta es simple. Desde que nos convertimos en pecadores de nacimiento, la única manera de liberarnos es por medio de la muerte. La esclavitud, algunos estarán pensando, ¿de qué me está hablando? Está hablando chino esta mujer. La esclavitud viene por medio del nacimiento, ¿no? Porque decimos que venimos de Adán, entonces la esclavitud viene por Adán, por nacimiento, pero la liberación viene por muerte, o sea, el pecado y la carga de pecado viene por nacimiento, pero la liberación viene por muerte. ¿What? ¿Qué estás hablando, Ruth? Fue exactamente este el camino que Dios nos ofreció. La muerte es el secreto de la libertad. Entonces me tengo que matar. ¿Qué pensás? Me tengo que matar. Sí. ¿No? Dice, pero ¿cómo podemos morir? Algunos de nosotros buscamos, mediante muchos esfuerzos, liberarnos de esta vida pecaminosa, pero siempre es en vano. El camino no es terminar con nuestras vidas, no matarnos, sino reconocer que Dios en Cristo ya cuidó esta situación para nosotros. Dios nos puso en Cristo. Por eso el pasaje bíblico dice, por un hombre entró el pecado al mundo, que es Adán, pero por un hombre, dice, fuimos libres, ¿no es cierto? Fuimos salvos. Y ese es, ¿quién? Jesucristo, que al morir en la cruz, nosotros somos libres. Pero fíjate que dice, nosotros vamos a ser libres cuando también morimos. Entonces, Dios nos puso en Cristo por eso. Cuando Jesús murió en la cruz, nosotros morimos con Él. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer. Entonces yo también muero en la cruz con Jesús. Dice, la lógica de Dios es esta. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Fíjate, o sea que si Jesús murió en la cruz por mí, yo también, al creer en Jesús, en el Hijo de Dios, y que Él murió en la cruz por mí, yo me represento en Cristo, estoy parada ahí en Cristo, o sea que tengo que ir yo a morir también en la cruz, ¿no? ¿Pero quién? ¿Pero soy yo muriendo realmente en la cruz? Es Cristo muriendo en la cruz por mí, ¿no? Dijimos que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que Él venga a nacer en un pesebre, a morir en una cruz, pero para sustituirnos, para ocupar el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, ya que Él ocupó ese lugar. Ya que creemos, como dije, que Cristo murió por todos nosotros, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Lo hemos repetido muchas veces, pero le voy a decir a Alejandro que busque 2 de Corintios 5:14 y que nos lea qué dice ahí. 2 de Corintios 5:14. Amén. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Bien, seguí.
y por todos murió para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otro más. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sí a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ajá. De Otro más. modo que Ahí si está. alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está. O sea que si estamos en Cristo, somos nuevas ¿qué? Criaturas, ¿no? Somos nuevos. O sea, cuando Jesús fue crucificado, todos fuimos, al creer, todos fuimos crucificados con Él. Es un acto que va a durar toda la eternidad. O sea, una vez que vos creíste que Jesús vino a morir en la cruz y a ocupar ese lugar que te correspondía a vos, ya todos moríamos o morimos, hemos muerto, mejor dicho, expresado, todos hemos muerto y hemos sido crucificados con Jesús en esa cruz. Es un acto que perdura para toda la eternidad. Entonces, hay dos cosas que podemos decir que Jesús, que a través de la muerte de Jesús hemos recibido. Dos cosas que hizo Jesús por nosotros. Una es la palabra sustitución, que ya casi lo dije ahí en la descripción que fui diciendo, ¿no es cierto? Sustitución. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Todos aquellos que pecaron, dice, fueron separados de la gloria de Dios. Como dije, si no hubiera pecado Adán y Eva, hoy en día estaríamos todos en el huerto de Edén. ¿Por qué? Porque no hubiera existido la muerte, no hubiera entrado el pecado. Fíjate que por Adán haber desobedecido, entró el pecado, entró la muerte. O sea, le hizo la entrada a todo Adán, ¿no? Que en realidad estamos todos, como dijimos, todos en Adán, parados ahí en ese punto. Y a través de eso, la muerte, la enfermedad, ¿no? Todo lo malo en realidad entró ahí, la destrucción, ¿no? Le hicimos puerta abierta al diablo, en cierta forma. ¿Mm? Pero fíjate, dijimos que, ¿por qué me fui diciendo todo esto? Bueno, ¿por qué quise decir todo eso? Bueno, no importa, ahora algo lo dije. Entonces vemos que por esto Adán le abrió la puerta a la destrucción, a la muerte, a todo eso, pero Jesucristo tenía que venir y fuimos separados, eso quería decir, y fuimos separados, ¿no? De todo esto o sea, de lo que Dios había hecho ese plan maravilloso, hicimos la puerta a todas estas cosas y hubiéramos estado adentro del huerto del Edén, ¿no? Todos viviendo allí, cómodos, o juzgando como Dios había dicho, ¿no? Pero fíjate que lamentablemente desobedeció y entró todo esto. Ahora, nos habla de Cristo muriendo en nuestro lugar, la sustitución. Nos habla de Cristo muriendo en nuestro lugar como el Cordero de Dios, dice. Por su vida exenta de pecado, porque no te olvides que Jesús dice que él era Dios mismo, o el Hijo de Dios, ¿no? Que es Dios mismo justamente, pero dice que la vida de Jesucristo, o Jesucristo, no tuvo pecado, ¿no? Porque Él vivió acá en esta tierra como nosotros, humanamente, vino para poder entendernos, para vivirla de la misma manera que vive el hombre, y que nosotros en realidad podamos ver que Jesucristo no pecó y que Él puede justamente pudo haber vivido de esta manera, y que nosotros, a partir de que creemos en Él, podemos vivir de la misma manera. Vino para eso Jesucristo, para entendernos y hacernos ver entender a nosotros, ¿no? Que a través de Jesucristo, desde la misma vida de Jesucristo, nosotros podemos ser libres de todas estas cosas del pecado. O sea, nos habla de Cristo muriendo en nuestro lugar, dice, como el Cordero de Dios. Por su vida exenta de pecado, o sea que Jesús nunca pecó porque era Dios mismo. Él puede satisfacer, dice, la justicia de Dios. ¿Por qué? Acá hay muchas cosas para explicar, por eso voy a tratar de que, Señor Espíritu Santo, que mi mente no se divague, porque después termino como recién que perdí el hilo de lo que quería decir. Espíritu Santo, ayúdame.
Nos habla de Cristo, dice, muriendo en nuestro lugar como el Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero de Dios? Porque acá hay personas más nuevitas. ¿Por qué Cordero? Porque no se olviden que cuando justamente Adán y Eva pecaron, después cuando pidieron perdón y Dios los perdonó, pero igual Dios los tuvo que sacar del huerto de Edén, ¿qué hizo? Tuvo que matar un animalito, Dios, ¿no? Para hacer una ofrenda como un holocausto y decir, bueno, algo, o sea, ustedes pecaron y tiene que haber una ofrenda con un animalito que justamente venga a pagar el precio de lo que ustedes hicieron. O sea, yo hice, no sé, como ellos, metí la pata, desobedecí, tenía que hacer algo para darle a Dios, decir, perdón, Señor, por haber hecho tal cosa. Pero tenía que hacer la ofrenda, ¿no? El sacrificio, y matar el animalito y ponerlo en un holocausto, en un fuego donde iba a ser quemada la carne, ese olor fragante, ese olor rico como si fuera un olor, no sé, de asado, ¿no? Va subiendo y a Dios le agrada, entonces Dios perdona nuestros pecados, ¿no? Pero eso pasaba en la antigüedad con Adán y Eva. Ahora fíjate, vino Jesús a morir en la cruz justamente, ¿y quién es entonces Jesús? Vendría a ser Jesús ese animalito, ese corderito puro, limpio, ese corderito, el mejor corderito, porque ellos en la antigüedad le daban el mejor animalito a Dios, no el que decimos, ay no, mira, ese tiene la pata media quebrada, y bueno, matemos ese y... No, 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 era el mejor animalito para presentarle a Dios, el cordero, ¿no? Tenía que ser perfecto ese animalito. Y fíjate que Jesús dice que viene a ser como un cordero, por eso le dicen el cordero de Dios, porque Jesús viene a suplantar ese cordero. ¿Eh? Entonces Jesús fue a la cruz como un sacrificio justamente, donde lo clavaron, ¿no? Con esos clavos, su sangre fue derramada para limpiar los pecados nuestros, y entonces Él fue la ofrenda delante de Dios para que justamente Dios pueda calmar ese enojo que tenía en su corazón, porque y obviamente que se iba a enojar. Cuando un hijo se porta mal, más vale que el padre se enoja, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Le llamamos la atención o le damos un chirlo en la cola? Bueno, entonces Dios también se enoja porque nosotros desobedecemos, ¿no? Entonces alguien tenía que venir y pagar ese precio, pagar esa ofrenda para decir y mitigar y aplacar el enojo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es amor, pero también Dios es Dios justo. No podemos decir, ah, no, Dios es amor y a mí no me va a castigar, porque Dios me ama tanto que no. Porque si vos ves que tu hijo se porta mal y vos decís, bueno, yo lo amo tanto que lo perdono, yo lo amo tanto porque yo lo dejo, yo lo amo tanto, el pibe te rompe todo, es un maleducado, después con grande es un chorro, es un delincuente, ¿por qué? Porque nunca lo corregiste. Entonces Dios, que es el Padre perfecto, y Dios es amor, dice, pero dice la Biblia que Dios es justo. Entonces Dios no puede aceptar el pecado por nuestra desobediencia. Entonces, por eso Dios tuvo que mandar a Jesucristo, porque una vez dice la Biblia, que una vez que nosotros pecamos, hemos sido destituidos, separados de la gloria de Dios. No podemos relacionarnos otra vez con el Padre, ¿no? Nos mandamos una macana con alguien y puedo ir a decirle, che, aguantame tal cosa. No, me mandé una macana con alguien, tengo que arreglar la situación primero, pedir perdón, después se vuelve a reanudar la amistad, ¿no es cierto? O la relación. Lo mismo pasa con Dios. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre metió la pata, ¿no? O tenemos esa herencia pecaminosa como Adán, el hombre dice fue destituido, fue separado del reino de Dios, de la gloria de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer en Jesucristo. Ahí dice que Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Dios es un Dios justo, tenemos que pasar por esto de decir si creo o no creo, y entonces Él me perdona cuando yo creo, me da vida eterna, y con esa sangre derramada allí en la cruz, Él limpia mi corazón, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Por eso fue Jesús a la cruz, para pagar por mis pecados, para limpiarme de mis pecados y para ayudarme
a tener una relación con Dios nuevamente. O sea que Jesús es como un puente, ¿no? Dios está acá y yo estoy acá, yo hice la macana, pequé, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se rompió la relación. No puedo llegar a Dios, no puedo. Dios está arriba, yo no puedo llegar. Porque aparte Dios no me quiere mirar, porque pequé. Pero por eso mandó a su Hijo Jesucristo y entonces ahí ponele que Jesús sea esta lapicera. Dios está acá en esta mano, y yo estoy acá. Fíjate, viene Jesús y me deja que yo me tome de Jesús y me pueda unir otra vez al Padre. Entonces Jesús es como el puente, ¿no? El pontífice sería, el sumo pontífice, ¿no? Ese es el puente, el que sustituye, el que vuelve a unir, nos vuelve a unir a nosotros con Dios. Entonces, fíjate, por su vida y por la vida justamente de Jesús, que dijimos que era Dios mismo, ¿no? Por su vida que es exenta de pecado, o sea, nunca pecó, pasó las mismas dificultades Jesús. Si no leíste la Biblia en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la vas a ver en la película cuando viene la Pascua, todas las cosas que Jesús hizo en la tierra las muestran en la película, ¿no es cierto? Y vemos que Jesús tenía pecado, no tenía pecado. Pero si leemos la Biblia, obviamente vemos que Jesús vivió las mismas cosas que vivíamos nosotros, estaba cansado, hay partes que te dice que Jesús estaba cansado y entró a la barca, o que Jesús estaba cansado pero se levantó más temprano y fue a hablar con el Padre. Necesitaba tiempos para estar a solas con Dios, con su Padre, ¿no? Y él oraba, y se llevaba todos sus cansancios, sus cargas, sus preocupaciones, o sea, todas las cosas que él veía se las llevaba a Dios y se las dejaba allí, ¿no? Sí, pero Jesús se preocupaba, y sin duda que veía la tristeza, o sea, le causaba tristeza, ¿no? Vemos que en la Biblia dice que en dos o tres oportunidades vemos que él le dice, está parado mirando a la ciudad de Israel, le dice, ay, Corazín, Corazín, una expresión, ¿no? Como diciendo, ¿cómo me haces doler el corazón? Porque sos incrédula, porque no crees, ¿no? O sea, que veía las falencias del hombre y le daba dolor en su corazón. Pero esas cosas se las llevaba al Padre y le decía al Padre en oración, ¿no es cierto? Entonces vemos que Jesús, perdón, es el que justamente vivió cada cosa o sea, cada cosa, cada experiencia como hombre pudo haber vivido, ¿eh? Y no tuvo pecado, dice la Biblia, que no pecó, porque era Dios, fue puro, fue limpio. Por eso, justamente como no tenía pecado Jesús, pudo ocupar ese lugar y ir a la cruz, o sea, por nosotros, pero dice, al que no tuvo pecado, dice la Biblia, murió justamente en esa cruz, ¿no? Como si hubiera sido un pecador, pero él no lo era, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ocupó nuestro lugar, ¿eh? Entonces vemos que Jesús fue ahí para sustituirnos a nosotros, ¿eh? Dice, él pudo satisfacer la justicia de Dios. Por esto, por su sangre, nosotros somos perdonados de todos los pecados cometidos y los que vamos a cometer. Jesús perdonó aún, murió allí en la cruz por esos pecados que aún podemos llegar a seguir metiendo la pata nosotros, ¿eh? La sustitución, dice, resolvió el problema de los pecados cometidos por el hombre, pues por su sangre somos completamente purificados. Una vez que nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios, que murió en la cruz y que al tercer día resucitó, nosotros somos salvos, ¿eh? Jesús entra a vivir en nuestro corazón porque lo invitamos a vivir en nuestro corazón, ¿sí? Pero dice que somos completamente purificados por Él. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús purifica totalmente tu vida, ahí Dios puede verte tal cual sos, ¿no? Y puede verte, ¿por qué? A través de Jesucristo. Porque una vez que vos crees en Jesús, es como que Jesús se pone adelante. Entonces, Dios que está acá, como dijimos, nosotros acá abajo, Jesús en el medio, siempre en el medio, Él nos puede ver a través de Jesucristo. Por eso nos acepta, por eso nos ama, por eso nos ve como la obra terminada, la obra preciosa que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Nos va a ir perfeccionando, a cada uno de nosotros. O sea que Jesús vino a hacer justamente la sustitución. Pero también Jesús vino a hacer la inclusión.
Inclusión. Dice, pero el Señor no solo murió en nuestro lugar, como nuestro sustituto, también murió para que pudiéramos morir. Yo dije, ¿what? ¿Cómo? Dice, murió para que pudiéramos morir. Murió como nuestro representante. Nuestro viejo hombre, que leía recién nuestro hermano Alejandro, en 2 Corintios 5:17, dice que todo ese viejo hombre, esas cosas, esa criatura vieja, que tiene enojo, ira, violencia, envidia, celos, qué sé yo, todas esas cosas feas que a veces tiene el corazón, dice, ese viejo hombre murió con Cristo Jesús. Por esto ahora puedo experimentar la libertad del pecado, porque Jesús murió en la cruz y pagó el precio por mí. Alguien que busque Romanos 6:6. Romanos 6:6. El que lo tenga primero lo lee. Romanos 6:6. Amén. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. En esta versión dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, como dijimos ese viejo hombre, fue crucificado con Cristo, o sea, murió allí en la cruz, murió en la cruz. Nosotros morimos en la cruz con Jesús, y se fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado, dice acá, ya no somos esclavos del pecado. Para que entiendan lo del viejo hombre, los que ya siempre estuvieron, ya me van a escuchar y decir otra vez lo mismo, pero yo te lo voy a decir. Cuando yo era chica, mi mamá, que era la maestra de la escuela dominical, de la escuela de los niños, tenía una historia, una historia con figuras, ¿no? Que antes, ¿no? Muchos años antes, se ponía en un pizarrón como una tela y las figuras se podían pegar porque tenían como una felpa, se podían pegar sobre esa tela y entonces veíamos como si fuera, no sé, un libro con un cartón grande y vos podías ver las figuras, pero se pegaban y se despegaban. Entonces la historia era de la casita corazón, se llamaba, que me encanta y no sé dónde fue a parar esa historia, que me encantaría hoy en día tenerla para mostrarla porque está genial. Y ella tenía un corazón que tenía forma de casa, ¿no? Arriba tenía como una casita así, pero venía todo armadito, lindo, todo como un corazoncito. Y después ponía una figura que era un hombre viejo, así, todo peludo, todo, ¿no? Con un short, así como que estaba luchando, peleando, y con guantes de box, ¿no? Que iba a boxear. Entonces, el hombre viejo era la representación de todo lo malo de tu corazón, de mi corazón, de nuestro corazón, ¿no? Como decíamos, el enojo, la ira, los celos, la pelea, las discusiones, qué sé yo, todas esas cosas feas, ¿no? La envidia. Entonces, el hombre viejo, ¿no? Y después tenía otra figura que era el hombre nuevo, que era ya un joven lindo, así medio rubión, ¿no? Con el short también de boxeo, los guantes de boxeo, unas botas tenía de boxeo, pero estaba así como ganador, ¿no? Y estaba el otro, el hombre feo, todo así, hasta la espalda tenía pelos así, como, ¿no? Todo feo. Y entonces el hombre viejo peleaba con el hombre nuevo, ¿no? Y claro, nos enseñaba a nosotros que éramos niños que a veces el hombre viejo ganaba. ¿Por qué ganaba? Y porque como dijimos acá, somos libres del poder del pecado. Dice, ya no somos esclavos del pecado, pero a veces nos dejamos que el pecado nos gane. Entonces, cuando yo me enojo y grito y digo malas palabras o insulto, me dejo ganar por el viejo hombre. Entonces, en la casa corazón, ¿quién ganó? Ganó el hombre viejo. Y chiquitito después sacaba la figura mi mamá y ponía una figurita chiquitita del hombre nuevo que estaba agachado así triste. ¿Por qué? Porque Jesús se había puesto triste. ¿Por qué? Porque el hombre viejo, la vieja Ruth había ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque había peleado, había gritado, ¿no? No sé, hay momentos que a veces nos saca. Pero fíjate que acá nos está diciendo que somos libres del pecado. O sea que no es que yo digo no puedo o no puedo portarme bien, quiero portarme bien y no puedo. No, sí que podés, porque una vez que tenés a Jesús en tu corazón,
podés ser libre de eso que vos decís, no puedo. No, mentira, sí que podés. No sos esclavo del pecado, ¿sí? No sos. O sea, que quiere decir que sos libre a través de Jesucristo. Pero a veces y ojalá que sean la mayoría de las veces, ¿no? Veía que hacía una lucha entre el hombre malo y el hombre ese, el hombre viejo y el hombre nuevo, y le ganaba el hombre nuevo y había un hombre, ese hombre jovencito, sacaba la figurita a mi mamá y ponía la figurita del hombre nuevo, ¿no? Y todo lindo así, estaba, ¡ah! Y el hombre viejo ponía la chiquitita figura y de ahí en un rincón todo, ¿no? Todo viejo, chiquitito así, como diciendo, me mandaron al rincón, ¿no? Y ahí todos los chicos, ¡ah! Decíamos, ¿no? Que ganó el hombre nuevo. Entonces nos decía eso, que a través de Jesucristo nosotros podíamos dejar que ese hombre nuevo pueda reinar en nuestro corazón y haga buenas cosas. ¿Mm? De que acá nos está diciendo en Romanos 6:6, como nos leyó nuestro hermano Alejandro, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo allí en la cruz, para que el pecado, para que ese hombre viejo, perdiera todo su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque morimos con Cristo en la cruz. Antes de venir a Cristo, la palabra de Dios dice que estábamos en Adán, dijimos. Pero ahora, después de conocer al Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que estamos en Cristo. En Cristo, dice. Entonces, si alguien está en Cristo, como dijo Alejandro, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, dijimos, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ojalá, ¿no? De aquí son todas hechas nuevas. ¿No? Pero sí, tiene que ser así, es así. No tenemos que, y escuchá esta frase, no tenemos que esforzarnos para pecar naturalmente, dice. Vamos a hacer todo lo que es propio de Adán. ¿Mm? Dice, de la misma forma, si estamos en Cristo, todo lo que hay en Cristo nos es regalado con libertad o dado con libertad a nosotros, sin ningún esfuerzo. Por eso te digo, escucha bien esta frase, sin ningún esfuerzo, solamente por tu fe. ¿Viste que yo te decía, ay, pero yo quiero y no puedo? Dice que no es esforzándote. Dije, ¿qué? Entonces, ¿cómo es? Dice, porque es creyendo, es teniendo fe. ¿Solamente teniendo fe voy a cambiar? ¿Solamente? Me dice con un signo de pregunta, bro, ¿no? Ay, ¿será, Señor? Capaz que te estás preguntando, ¿no? ¿Será porque yo creo? Sí, porque el poder del Espíritu Santo, cuando vos crees, viene el Espíritu Santo y obra en tu corazón y te ayuda a cambiar. La muerte del Señor Jesús es inclusiva, dijimos, ¿no? ¿Por qué dijimos? La sustitución, Jesús venía, murió en la cruz, nos ocupó nuestro lugar, perdón, en la cruz nos sustituyó, pero también nos incluyó. Por eso dijimos, la muerte del Señor Jesús es inclusiva. En su muerte morimos todos. No solamente nuestros pecados fueron colocados en Jesucristo, sino nuestra persona integralmente. Y siempre fíjate que nos hemos quedado hasta ahora declarando que siempre los pecados nuestros estaban incluidos en Jesús. Dice, porque Él cargó con nuestros pecados y los llevó a la cruz. Y nos quedamos siempre con esa. No sé si te diste cuenta, pero fíjate que ahora te está dando luz a estos pensamientos el Señor. Dice que no solamente nos incluyó, nos incluyó en su muerte para que muramos todos, sino que no solamente nuestros pecados fueron colocados en Él, sino que toda nuestra persona integralmente está parada o está en Cristo. O sea que todo lo que Cristo puede hacer, yo también lo puedo hacer. No porque yo me crea que yo puedo, sino porque todo lo puedo, dice Filipenses, ¿no? 3:14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Ahora, palabra fortalecer, escucha. Cuando percibimos que nuestros pecados fueron llevados en la cruz, ¿qué fue lo que hicimos? Hacete una pausa, porque no me acuerdo si era acá o un poquito más atrás, que habla
poder o no poder. Cuando percibimos que nuestros pecados fueron llevados en la cruz, o sea, cuando nos dimos cuenta que nuestros pecados fueron llevados a la cruz, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Fuimos nosotros que le pedimos al Señor que venga a morir por nosotros? De ninguna manera. Solo creemos en nuestro corazón y le damos gracias porque entendemos en nuestro corazón que Él ya lo hizo en la cruz. O sea, vos le estás pidiendo, ay Señor, de la nada, ay Señor Jesús, vení para que yo pueda creer en vos y yo pueda ser salvo. No, nosotros no le hemos pedido nada. Nos hemos enterado después que Dios ya había preparado todo esto, ¿no es cierto? O sea, ya supimos, o sea, a través de la palabra, a través de alguien que nos habló, nos dimos cuenta, ¿no? De que justamente Jesús, que Dios hizo que Jesús venga a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y nosotros solamente tenemos que creer. Y así como creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, tenemos que creer que Jesús puede hacer todos esos cambios en nuestro corazón. Ya todo ese sacrificio, todo lo que Él suplió, todo lo que Él murió y todo lo que rompió la fuerza del pecado en nosotros, Él ya lo hizo allí en la cruz. Nosotros no tenemos que hacer ningún otro sacrificio, ningún otro esfuerzo, nada. Viste que hay gente que dice, tengo que hacer una caminata a Luján para que pueda lograr no sé qué cosa. No, no sirve caminatas a ningún lado. No sirve golpearme el pecho y llorar encerrada. Bueno, ahora me voy a encerrar en mi pieza y me voy a quedar ahí hasta que... No, no, porque Jesús ya pagó por cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué voy a hacer el sacrificio de caminar a Luján si Jesús ya lo hizo en la cruz? ¿No es cierto? Dice, el modo en el que Dios opera la liberación de nuestra vida es diferente a los procesos a los que el hombre recorre. Y ahí me quiero basar. El hombre se esfuerza en sacar el pecado de su vida, ¿no es cierto? Como dijimos. Intentando vencerlo. Y ahí se acuerdan que yo le decía, papá, ¿cómo hago para que yo? Y mi papá decía, no, no es así, ¿no? Bueno. Dice, el hombre se esfuerza en exterminar el pecado. Viste que decís, yo no quiero hablar más, no quiero hablar más mal. No quiero hablar mal, no quiero chusmear, o no quiero hablar mal de fulanito, ni de menganito, de sultanito, ni de perenganito, ¿no? Entonces estoy pensando, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar. ¿Viste que no, yo no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar? No tengo que estar así. ¿Por qué? Porque dice que el Señor lo hace por mí. Fíjate, dice, el hombre se esfuerza, dice, en exterminar el pecado, intentando vencerlo. El proceso de Dios consiste en remover el pecado, o sea, ese viejo hombre, sacarlo de mi vida. Muchos cristianos se lamentan por sus debilidades, ¿viste? Decís, ay, pero no puedo, ¿no? Se lamentan por sus debilidades, pensando que si fueran más fuertes, ¿no? Todo les saldría bien. Por ejemplo, voy a trabajar, me voy a poner fuerte para no cuerear a fulano o no hablar mal de sultano, me voy a poner fuerte. Alguien viene, no quiero escuchar, no, 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 y empezamos. Y nos creemos que vencemos con nuestras propias fuerzas. Fíjate. Dice, la idea es que de que fueran nuestras debilidades las que nos causan los fracasos. Perdón. El proceso dice que consiste en remover el pecado del rey. Muchos cristianos se lamentan por sus debilidades, pensando que si fueran más fuertes, todo saldría bien. Pero la idea, dice, de que fueran nuestras debilidades las que nos causan los fracasos en el intento de vivir una vida santa, escucha, es la que nos conduce a un falso concepto de libertad. Si nos sentimos débiles en relación al pecado, ¿sí? Cuando decís, realmente no puedo con esto. Si realmente, o sea, si nos sentimos débiles en relación al pecado, terminamos pensando que lo que nos falta es poder. Pensamos cosas como, si fuera más fuerte, podría vencer más. ¿Mm? Podría vencer mis explosiones de ira. Podría vencer el no chusmear. Y así le pedimos al Señor que nos ayude y nos fortalezca para poder tener dominio propio, decimos, ¿no? Pero escúchate esta, revelación. Y acá lo voy a poner para que cuando les mande la foto, que alguien me haga acordar, revelación, lean revelación y lo tengan en cuenta. Sin embargo, este concepto está equivocado. Yo dije, ¿qué? El medio de Dios
para liberarnos no consiste en hacernos cada vez más fuertes, sino en hacernos cada vez más débiles. ¿Viste cuando decís, ayúdame a ser fuerte y no caer? No es así. Yo dije, ¿qué? Me destapó de tantos años, me destapó la croqueta, dije, me salió humo. Fíjate, dice, el medio de Dios para liberarnos no consiste en hacernos cada vez más fuertes, sino en hacernos cada vez más débiles. Ciertamente se puede decir que esta es una forma extraña de obtener una victoria, pero esta es la manera en la que Dios decide actuar en nosotros. Dios nos libera del poder del pecado, dice, no fortaleciendo al viejo hombre o no dándole fuerza, sino crucificándolo al hombre viejo. Tal vez hayas intentado ejercer el dominio propio, como te decía yo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿no? Tal vez hayas intentado de ejercer el dominio propio, en vano, dice. Pero una vez que reconoces la verdad, o sea, de lo que te está pasando, y que realmente no tenés ningún poder propio para hacer alguna cosa, y que ya todo fue hecho en la cruz por Jesús, en ese momento en que todo ese esfuerzo propio cae por tierra y entramos en el descanso de Dios. ¡Wow! Dije yo, mata esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo no me tengo que estar esforzando todo el tiempo, sino que tengo que tener la paz de que Jesús ya lo hizo por mí y Él me va a dar la victoria. Él me va a dar la victoria. Me hace pensar a mi amigo el peluquero, que ya les conté, que él dice que él tiene un proceso mental. Que a veces ahora me río, pero a veces me da ganas de pegarle con algo, digo, ay, no entiende nada, ¿no? Dice, no, porque yo encuentro la libertad. Dice, cuando yo me empiezo a autoanalizar y empiezo a ver dónde caí, entonces él dice que, no sé, de tal acción que hizo empieza a retroceder hasta que encuentra en qué punto falló y entonces él empieza a pensar que, bueno, y analiza cómo no caer en ese punto. Y yo digo, ¿cuánto trabajo que hace este hombre? Si cuántas veces caíste en el día, caíste 10 veces con un mal pensamiento, dijiste una mala palabra, hiciste no sé qué cosa, pateaste al perro y vas a estar 10 veces, 20 veces pensando todo para revolver, o sea, volver atrás y sacrificarte cuando podés ir a Jesús y el sacrificio lo hizo Él, no nosotros, ¿no? Qué bueno, decís, ¡ay! Descansé, digo, chao, Jesús lo hizo ya por mí. Y Él es el que me da las fuerzas, no tengo que estar trabajando para no pecar, porque Él me da su poder para vencer. Dice, ahora el título dice, libres del pecado. Dice, hay algunas personas que piensan cosas como, Dios, por medio de Cristo, ya me perdonó en la cruz. Ahora la santificación es por mi cuenta, o sea, yo me tengo que hacer bueno. Dice, tengo que hacer lo mejor que pueda. Pero te digo, es una gran mentira, dice. El mismo Dios que nos redimió, o sea, que nos redimió en la cruz, que nos dio libertad allí en la cruz, es el que nos libera justamente del pecado, sin nuestra participación. Escucha, sin nuestra participación. O sea, solamente Jesús a través de Dios lo hace. Tremendo. ¿Y cuáles fueron las condiciones para que recibiéramos el perdón de la cruz? ¿Había condiciones? ¿Cuáles fueron? Simplemente lo que dije. Creer, nada más que creer. Dice, y apropiarnos de esto. 2 pasos. Creer y apropiarte de esta realidad. ¿eh? Lo que Dios quiere es que creamos. ¿Viste cuando Dios te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Juan 3:16. Solamente que tenés que hacer, ay, bueno, le voy a traer todas mis propiedades, todo mi dinerillo, todo lo que tengo y se lo voy a pagar. No, no dijo eso, dijo para que todo aquel que en Él cree, tan solo cree, Señor, con creer nada más. ¡Qué bueno! Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá pasa lo mismo. ¿Cuáles son las condiciones para que recibiéramos el perdón en la cruz? Creer. Creer y apropiarnos de eso. Lo que Dios quiere es que creamos nada más.
Cuando creemos que la sangre de Jesús nos lava, nos apropiamos de la paz de Dios. Ahora entonces, para tener el perdón en la cruz es creer, fíjate que, ¿qué se requiere para recibir la libertad del pecado? Del mismo modo que el perdón, solo dos cosas: creer y apropiarse también. O sea, para recibir el perdón de tus pecados, tenés que creer y apropiarte de esto. Pero también para recibir la libertad del pecado, del poder del pecado en tu vida, creer y apropiarte de esto. Lo mismo, creer y apropiarte. Entonces, ¿cómo voy a cambiar? ¿Esforzándome? No, tengo que creer que el Señor va a hacer el cambio en mí y descansar, porque Él lo va a hacer. Es su promesa. Soy la vida de cada uno de nosotros, pero tengo que buscarlo, obviamente, ¿no? Sí, bueno, listo, no. Lee la palabra, orá, lee la Biblia, ¿no? Orá, buscá de Dios y vas a ver que cuando vos empieces a hablar con Dios, como si fuera que estás hablando conmigo, o con tu amigo, con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, cuando empieces a hacer eso, a que hablas con Dios, va a hacer que Dios empieza a obrar en tu corazón y va a ir cambiando tu corazón. La victoria no es conquistada, es dada en Cristo. ¿Viste? Cuando decía, ay, tenés que conquistar la victoria. No, ya la conquistó Jesús en la cruz. Por eso dice que él es el vencedor y nos hace más que vencedores. Porque Él ya lo ganó en la cruz. Nada más que tenemos que apropiarnos y agarrarlo. Tenemos que tomar, apropiar, por eso está diciendo apropiate. La victoria no es conquistada, ya es dada con Cristo. No debemos luchar, debemos creer. Pues Dios es quien efectúa su obra en nosotros, según su buena voluntad. Porque el querer el bien está en mí, dice el apóstol Pablo, pero no el hacerlo. ¿Viste que Pablo dice, porque yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque es humano también el apóstol Pablo, también, no es que, ay, el santo porque lo llaman san, ¿no? San Pablo era un santo, no, era un hombre como vos y yo, que dice que él quería hacer lo bueno, pero no podía, le salía lo malo. Tenía que ir a Cristo, tenía que creer en Cristo para que Cristo le ayude a hacer el bien. No él luchaba para hacer el bien, no, se apoyaba en Jesucristo y Jesucristo lo ayudaba a cambiar. Dice, porque el querer al bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Y acá les voy a leer un ejemplo y ya vamos terminando. No es muy largo, pero es como medio, ¿viste? Cuando vos decís, en vez de comerme, ¿qué puede ser? En vez de comerme un sanguchito de jamón y queso, ¿sí? Como un sanguchito triple, ¿viste? Eso de confitería, ¿viste? Que puedes decir, bueno, hacémelo tostado, ¿viste? Bueno, este tipo de sanguchito, en vez de comerte un sanguchito así, decís, me voy a comer una parrillada con papas fritas y huevos fritos, ¿viste? Una cosa así, ¿viste? Que es muy suculenta, potentosa, como decimos nosotros. Bueno, esta palabra se da cuenta que es así, como potentosa, como, ¿viste? Como que, me comí una parrillada así. Entonces, por eso va a ser cortita, pero es necesario que vos la entiendas y fíjate toda la explicación que tiene, pero para que nosotros podamos entender, porque es bien poderosa. Si vos entendés esta palabra bien poderosa, pero ¿sabés qué? Chau. Está solucionado todo tu problema, de sentirte libre y de saber que el Señor te va a ayudar a hacer todo lo bueno y no tenés que vos esforzarte con tu propia fuerza para hacer todo bien, ¿viste? Entonces, fíjate, dice, vamos a un ejemplo. Supongamos que el gobierno quisiera enfrentar rigurosamente el problema de las bebidas alcohólicas y decidiera que todo el país quede bajo la ley seca. ¿Te acordás de la historia en tiempos que hemos visto la película de los mafiosos, de los gángsters, ¿no? Ahí en Estados Unidos y habían hecho la ley seca, ¿recuerdan? Al Capone, ¿no? Vieron que era la lucha de que ellos hacían contrabando de bebidas alcohólicas y ahí la policía andaba tratando de engancharlos en todo este tipo de cosas. Entonces la ley seca, ¿por qué? Porque habían dicho no más bebidas alcohólicas y lo hacían igual por debajo, ¿no? Entonces fíjate, dice, ¿qué pasaría si el gobierno quisiera justamente sacar las bebidas alcohólicas, ¿no? Y que todo el mundo quede bajo la ley seca.
debería llevarse a la práctica esta decisión? O sea, ¿cómo tendría que hacer el gobierno? Si la policía entrara en cada lugar y cada supermercado y cada negocio, dice, y destruyera todas las botellas de bebida con alcohol que encuentre, ¿se resolvería el problema? Y no, porque estaríamos como en ese tiempo, trataríamos de hacerlo, ¿no? Traficando, a ver dónde hay una botella, cómpramela, voy con la bolsa oscura, como decía mi suegra, me acuerdo, cuando estaba recién casada, decía, no vayas a comprar el vino, porque quería tomar un poquito de vino en la comida, entonces ella decía, anda a comprar el vino, bueno, iba yo a comprar el vino y el pan. Entonces me decía, llévate la bolsa oscura, después nos reíamos con José, qué hambre, como si, dice José, como si los vecinos se van a poner a mirar si toman o no toman vino, pero bueno, deja, no importa, yo llevo la bolsa oscura igual para que ella esté tranquila. Bueno, entonces iba con la bolsa oscura, me mandaba, era como un bolso negro, así que ya tenía, y llevaba el vinito ahí adentro, cosas de viejitos, ¿no? Y después nos reíamos. Pero bueno, haríamos eso, andaríamos con la bolsa oscura, ¿no? Y nos cargamos la botellita y nos vamos a casa, ¿no? Haríamos una cosa así para ir de contrabando, ¿no? Dice, ¿se podría solucionar? Claro que no. ¿M? ¿Podríamos limpiar el país de cada una de las botellas de alcohol? Pero detrás de las botellas siguen fabricando y estarían las fábricas que las producen. Si no afectáramos las fábricas, la producción continuaría y no habría solución permanente para el problema. ¿Por qué? Porque seguirían haciendo, ¿no? Si quisiéramos resolver, dice, de forma permanente el problema de las bebidas, deberíamos cerrar las fábricas. Y ahí sí, chan, ¿no? Se terminarían en cierta forma, se terminaría el poder de que hagan más bebidas alcohólicas. O sea, cerraríamos, clausuraríamos y las vigilaríamos, ¿no es cierto? Nosotros somos como una fábrica. Ahora, pensá ese ejemplo para nosotros. Nosotros seríamos o somos como una fábrica. Y nuestros pecados son la producción, la botella. ¿M? La sangre de nuestro Señor Jesucristo resolvió el problema de la producción, o sea, sacó las botellas. ¿M? Pero Dios terminó ahí. Nosotros somos productores de pecado. Y para terminar con el problema del pecado, Dios destruyó al viejo hombre, a la vieja Ruth, acuérdate de la casita corazón, destruyó al viejo hombre en la cruz. Por eso dice que nosotros tenemos que morir en la cruz con Jesús. Dice, o creímos que Jesús nos purificaría de los pecados y dejaría la fábrica a nuestro cuidado. Flor de zafarrancho hacemos, ¿no? Si no hubiera dejado en la fábrica ahí, ¿eh? Dios no hace las cosas a medias. Dios destruyó los productos, las botellas, y también las fábricas productoras. Por eso dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y realmente me emociona cuando lo digo. Realmente el Señor crucificó a la vieja Ruth y a cada uno de nosotros, ese viejo hombre, esas viejas cosas feas que hemos pensado, que hemos tenido, ¿no? Él dice que las crucificó allí en la cruz a través de Jesucristo. ¿Eh? La obra consumada de Cristo realmente, o sea, la obra terminada de Cristo ahí en la cruz y de resucitar al tercer día y estar sentado al lado del Padre reinando, porque no termina la historia de Jesús ahí en la cruz, ¿no? Como vemos muchas veces los crucifijos que está Jesús todavía clavado, ¿no? Y yo recuerdo esa amiguita de Flor que ya iba a la primaria, Flor, y que venían las dos corriendo de la pieza y decía, ¿no es cierto que Jesús resucitó? Decía Flor. Y la otra, no, como diciendo, a ver qué dice. Ella, claro, Jesús resucitó, claro, porque ella decía, no resucitó, está en la cruz, porque ella lo veía en la cruz, en el crucifijo. Jesús ya no está más en la cruz, ¿no? Por eso dice que al tercer día, dice la Biblia, Jesús resucitó, se levantó de la muerte. Por eso venció a la muerte, venció al pecado, ¿eh? Venció ese poder del pecado que estamos hablando ahora en este momento. Y está sentado, dice la Biblia, ¿en dónde? En el cielo otra vez. Dice que después él volvió a subir al cielo. Estuvo unos días con los discípulos en señales
y dándole las últimas indicaciones, después ya subió al cielo. Dice que los discípulos, si lo lees en la Biblia, buscando ahí en Mateo, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si vas leyendo, dice que Jesús subió entre medio de las nubes y sus discípulos lo vieron. ¿No es cierto? Entonces dice que ¿dónde está? Está sentado al lado del Padre. Dice que está hablándole al Padre siempre, constantemente de cada uno de nosotros. Está reinando en cada situación. Entonces quiere decir que Él tiene ese poder para reinar en cada una de nuestras vidas. La obra terminada allí de Cristo realmente, dice, atacó la raíz de nuestro problema. Por eso era necesario que Jesús muriera en la cruz, que diera su propio cuerpo allí clavado, porque dice que atacó la raíz, como dice, por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre tenía que entrar la salvación para cada uno de nosotros. Dice, atacó la raíz de nuestro problema, sabiendo eso, dice Pablo, que fue crucificado con él, como dije, nuestro viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no seamos nosotros sus esclavos. Romanos 6:6, léelo otra vez, Alejandro. Romanos 6:6. Si no era, no lo leíste, léelo de nuevo, léelo ahora, perdón. Amén. Sí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, amén. Sí. Y léelo vos, Maru, porque vos tenés NBI, ¿no, Maru? Sí, Ruti, tengo NBI, ahora tengo lenguaje actual que está buena también. A ver, dale, mejor. A ver qué dice. Dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Bien, me encanta, mejor. El pecado ya no nos gobierna. ¿Recuerdan esa clase? Yo no sé, queda mal o queda bien. Esa clase que tuvimos del seminario, yo la otra vez me sentí mal. Dije, Señor, la tengo con eso, ¿no? Pero no sé si me tengo que sentir tan mal. Ni voy a tratar porque no quiero pecar, porque no es recalcar en contra de la persona. Pero ¿recuerdan esa clase de seminario cuando me dijeron no, no? Y yo dije, no, si la palabra dice acá que el pecado no se enseñoreará de nosotros, que el pecado no tiene poder sobre nosotros, el pecado no tiene poder. Porque si entonces, ¿para qué vino Cristo? Y me dijeron, no, el pecado tiene poder, el pecado tiene poder. Sí, cuando no tenés a Cristo. Cuando no conocíamos a Cristo, el pecado tenía poder sobre nosotros, obviamente. Pero una vez que vino Cristo y murió en la cruz, ¿qué hizo? Rompió las cadenas, rompió las ataduras que teníamos. Entonces quiere decir que cuando yo hago macanas, ¿por qué las hago? Porque quiero, no porque no puedo, porque quiero. Entonces ahí yo tengo que pensar, ¿cuánto de autoridad le doy al Señor Jesús en mi vida? Entonces quiere decir como si no estoy haciendo a la palabra mentirosa. Dice que no somos esclavos del pecado. No somos. Jesús venció allí en la cruz y venció justamente para romper todo poder del pecado sobre nuestras vidas. Es imposible que nosotros digamos, no puedo vencer, no puedo dejar de hacer tal cosa. No, sí que podés. Déjalo a Jesús que te ayude y vas a ver que vas a poder, porque Él te hizo más que vencedor. Más que vencedor. ¿Mm? Por eso te digo, no pensemos en que, viste, el profesor dijo eso. No, pensemos en lo que realmente a mí me quedó ahí clarito. Yo dije, pero entonces leí mal yo la Biblia. Dije, pero no, es así. Fíjate, es así. Dice que el Señor Jesús puede abrir nuestros ojos del corazón con espíritu de revelación para que realmente entendamos la obra consumada en la cruz. Y vamos a tener una oración para terminar, ¿sí? El perro ya es como que se dispuso para disparar. Cada vez que yo parece que ya termino, hasta sabe el perro que yo ya terminé. Porque te digo que aún cuando tenemos las reuniones de oración con los distintos grupos, yo termino y él sale del sillón como diciendo, ay, terminaste. Así que ya estoy, hasta se preparó, el perro cristiano. Vamos a orar, ¿sí? Y vamos a darle gracias al Señor, porque realmente Jesucristo
nos dio vida eterna, ¿no? Nos dio esa vida nueva. Pero también Jesucristo, qué bueno que Él vino a hacer esas dos cosas. Como acá dicen, dice dos preguntas. Dice, existen dos términos con las que podemos describir la muerte de Cristo. ¿Cuáles son? Y dijimos, sustitución, ¿recuerdan? Que vino a sustituirnos, y inclusión, que vino a incluirnos, Jesús a través de su muerte. La vida, justamente, en su propia vida, ¿no? Nos incluyó en su propia vida, por eso morimos nosotros también con Jesús en la cruz. ¿Y cuáles fueron las condiciones para que recibiéramos el perdón de la cruz y la del pecado? ¿Cuáles fueron las dos cosas? A ver que alguien me lo diga. Porque no lo leí Creer yo. y fe. Apropiarnos. Apropiarnos. ¡Bien! Creer y apropiarnos. Bien, Maru. Bien. Claro, Maru. Entonces, creer y... Ay, se enoja ahora, Ale. Creer y apropiarnos. Apropiarnos de estas verdades, ¿sí? Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por estas cosas que Él hizo por nosotros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Realmente sentimos tu amor, tu misericordia. Esto parecía todo como una explicación, Señor, no sé, de una materia de química o de física, pero realmente, Señor, no es eso. Podemos ver realmente tu amor, Señor, que nos habla al corazón y que nos abrazás y que nos entendés, porque desde el comienzo de la historia sabías que nosotros íbamos a desobedecer. Todos estamos representados o parados en la vida de Adán, porque descendemos de él, somos su familia, en cierta forma, y hemos recibido esta herencia pecaminosa, Señor. Pero qué bueno que Jesús vino para deshacer esas obras. Esclavitud, enfermedad, eso que nos arrastraba y que no nos ayudaba justamente a poder vencer, Señor. Sino que Él vino a ocupar ese lugar en la cruz por cada uno de nosotros, a sustituir, a ocupar ese lugar por cada uno de nosotros. Realmente Jesucristo vino para incluirnos en su propia vida. Y Señor, ser crucificada ahí a Ruth, a cada uno de nosotros. A cada uno pone su nombre en este momento. Somos muertos al poder del pecado y nos haces libres, libres del poder de la muerte, libres del poder del pecado. Gracias, Señor Jesucristo. Qué bueno. ¿Qué tenemos que hacer ante todo este plan maravilloso que hiciste? Creer y tomarlo, apropiarlo para nosotros. Y cuando creemos que no vamos a poder decir, no es verdad. Jesús dijo que tengo que creer y que me tengo que apropiar y Él me va a ayudar a no hacer tal o cual cosa que a Dios le agrada, que a papá Dios le agrada. Señor, realmente no es por nuestros propios esfuerzos, sino que al creernos vos nos das la paz, como dice la palabra, que Jesucristo dice que es el único que puede darnos paz, porque Él es el que murió en la cruz y limpia nuestros pecados, nuestro corazón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por ese plan maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, por haberlo obedecido, por haber obedecido al Padre, haber hecho lo que el Padre quería. Gracias, Señor, por podemos disfrutar de esa libertad. Señor, que ahora estés pasando y limpiando cada vida. Y, Señor, afirmando esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por hacernos libres. Gracias por ayudarnos. Yo quiero que en esta hora, Señor, estés tomando el control de cada corazón. Como dije al comienzo, vos sabés cómo está cada vida, cómo está cada corazón. Que tú te estés llevando toda tristeza, toda angustia, todo aquello que el enemigo quiere venir a lastimar. Arráncalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toma el control de cada uno de nosotros
Comenzá a sanar heridas, comenzá a abrazar, comenzá a sostener a aquel que está necesitando de vos, Señor, este abrazo, aquel que está necesitando, Señor, recordar esa palabra que nos decís tan preciosa: te tengo esculpido, te tengo esculpida en mis manos, acá estás, no estás solo, no estás sola, yo te estoy cuidando, porque el día que vos me dijiste sí en tu corazón, estás en mis manos, te tengo acá esculpido en mis manos. Y aunque tu padre y tu madre se olvidaren de ti, dice la palabra, yo no me olvidaré de vos, yo no me olvidaré de ti, te tengo en mis manos, te tengo cuidado. Gracias, Señor. Gracias porque vos estás con nosotros, vos sos nuestro sostén, nuestro amado que nos cuida, que nos ayuda en cada dificultad. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, llévate todo aquello que trae oscuridad en nuestra vida, que trae peso a nuestros hombros. Arrancalo en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos que pongas esa paz de la cual estábamos hablando. Y Señor, llena nuestros corazones con tu presencia y llena con tu presencia aún nuestras casas. El perfume de Cristo paseándose por cada habitación, por cada rincón, por cada lugar, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Levántate, Señor, en esta hora. Y que así como dice justamente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada uno de nosotros, que podamos descansar con esta paz preciosa que solo da Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aún sobre cada hogar, sobre cada integrante de la familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Gracias, Señor. En esta hora te alabamos. En esta hora te bendecimos. Pueden abrir sus micrófonos. Podemos hablar porque terminamos temprano. Aquel que